Hello equipo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Proyecto 52. Eh, a ver, en este episodio vamos a entrar en uno de los pilares del procesamiento del lenguaje natural, que básicamente es el área que permite que las máquinas trabajen con texto humano. Ahora, antes de empezar, vamos a pensar en esto por un momento. Cuando nosotros leemos una frase, básicamente nosotros la entendemos inmediatamente, en esencia, ¿cierto? Ahora, en el caso de las computadoras, básicamente no ve palabras, sino símbolos sin contexto, en esencia, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo convertimos el lenguaje humano en números que la máquina va a entender? Bien, entonces, precisamente ahí es que vamos a comenzar con los dos conceptos fundamentales que son los que vamos a estar trabajando en el día de hoy, que son precisamente la tokenización y el modelo de Back-of-Words. Bien, fíjense que vamos a arrancar de entrada con mala fe. Así que, nuevamente, bienvenidos a este episodio y vamos a trabajar. Básicamente en el temario que vamos a estar trabajando, pues de entrada vamos a ver un poco sobre lo que son los fundamentos de la representación de texto. Ahí vamos a estar hablando sobre cuáles son aquellos requisitos que se necesitan, digamos, para que la computadora pueda entender el contexto en el cual estamos tratando, ¿verdad?, de trabajar. Luego vamos a ver el proceso de tokenización. O sea, vamos a ver qué significa la tokenización, qué se hace en la tokenización y al final cuál es la dinámica y cuáles son algunos tipos de tokenización que existen. Luego vamos a pasar un poco sobre lo que es la normalización del texto. Aquí vamos a hablar cuáles dentro del pipeline, cuáles son los pasos que, digamos, nosotros vamos a estar incurriendo en el caso de la eliminación de ruido, digamos, bueno, vamos a hablar exactamente de los stop words, el teaming, de la lematización, por ejemplo, el proceso de poner todo el texto en minúscula. O sea, todos esos pasitos que componen pues el pipeline pues lo vamos a estar viendo acá. Y ya en el tema 4 vamos a estar hablando sobre lo que son los back of words, que básicamente es básicamente esta representación que yo voy a estar pues, desarrollando para eventualmente que la computadora pues, pueda entender en lo que está el contexto en el cual estamos trabajando. Y finalmente, vamos a hacer una implementación usando Python, porque todo esto ahora hay que hacerlo, hay que hacer prácticas. Y aquí vamos a estar pasando por todo el proceso que habremos pues, trabajado anteriormente sobre los diferentes pasos, ¿no? La tokenización, normalización, back of words, pero todo desde Python, ¿no? Listo. Entonces, antes de entrar en materia, ¿no? Hablar sobre la parte técnica, primero tenemos que entender algo clave. ¿Por qué la computadora realmente no entiende el texto como nosotros? O sea, esa fue, digamos, parte de la pregunta que hicimos hace un momentito. Y eso nos lleva al primer tema del episodio, que en este caso sería los fundamentos de representación del texto. eh, y cómo se representa, o sea, cómo pasa este proceso, ¿no? Entonces, comenzando con esa mega pregunta que acabamos de definir, ¿por qué las computadoras no entienden texto directamente? Miren algo, de hecho, esta parte digamos que es para un tema de contextualización, pero fíjense que cuando nosotros tenemos que leer un libro, tenemos que leer un chat, un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, pues nosotros lo enganchamos la idea rápido, o sea, eso es como que de forma cognitiva, ya no, bueno, después de que aprendemos a leer, obviamente, eh, le entendemos de una vez al mensaje. Sin embargo, cuando tratamos de hacer un ejercicio similar, pero desde el punto de vista de la computadora, pues la computadora no te entiende de entrada, o sea, no te entiende la palabra como tal, sino que eh, básicamente debe de haber un proceso que convierta ese texto a una forma que la computadora sí efectivamente puede entender, una matriz o algo. El caso es que entienda, o sea, que se pueda transformar a algo que sí la computadora pueda entender. Ahí, digamos que pudiéramos verlo como una forma de representar ese texto en un formato que la computadora pueda entender. Aquí puse un ejemplo súper sencillo donde podemos decir, bueno, la frase me gusta la inteligencia artificial, pero, o sea, si nosotros la leemos,
perfectamente sabemos cuál es el contexto, sabemos qué es lo que significa, pero para que la computadora lo entienda, pues efectivamente tenemos que pasar por un proceso que es el de convertir esa frase a un formato o una forma más bien que el computador pueda entender para que pueda ver el contexto. ¿Bien? Al final de la jornada, la máquina lo que entiende son números, por lo que tenemos que hacer pasar ese texto a esta forma numérica para que el computador pues efectivamente pueda tener el contexto de lo que estamos queriendo decir cuando decimos la frase me gusta la inteligencia artificial. Ahora bien, antes de, digamos, entrar en otros temas más robustos, tenemos que tener claro qué significa la representación textual. Fíjense que acabamos de decir que, mira, yo si leo una frase la entiendo al tiro. Sin embargo, para la computadora no es tan así. Entonces, por ende, tiene que haber un proceso que precisamente se llama representación textual, donde este es el proceso que convierte ese texto, ese mensaje de WhatsApp, ese correo electrónico, a una forma que efectivamente es la que va a entender el modelo, el computador en su efecto, en esa forma numérica, para que pueda entender de qué se está, o sea, cuál es el contexto del contenido que estoy tratando de entender, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, cuando tenemos bueno, eso dentro de NLP, cuando queremos hacer este tipo de análisis, al final cuando vemos qué sé yo, un ChatGPT, por decir algo, que nosotros le pasamos un texto y nos entiende, no es que entiende textualmente, o sea, no entiende la frase que yo le estoy pasando tal cual, sino que pasa por un proceso que le permite a los algoritmos pues entender lo que yo estoy tratando o estoy solicitando, estoy investigando, ¿no? Ahora, el tema con esto es que efectivamente si no tenemos si no pasamos por este proceso, pues literalmente vamos a tener un problema. O sea, el computador no nos va a entender y eventualmente no podemos hacer casos de uso como los tantos que nosotros conocemos, incluyendo análisis de sentimiento, clasificación de, por ejemplo, los correos. Por ejemplo, cuando se llega un correo bueno, bueno, trata de llegar al inbox. ¿Qué tipo de contenido puede interpretar un algoritmo si no entiende el contexto? O sea, son cosas que efectivamente tenemos que pasar para poder hacer analítica de texto en este punto. ¿Ok? Ahora, todo esto, pues efectivamente pasa por diferentes etapas y dentro de lo que son los tipos de representación de texto, pues nosotros vamos a tener eh, diferentes formas de hacerlo, ¿no? En este caso, el, digamos que el punto más principal, por no decir que es más importante, porque al final todos son importantes, son los tokens, que básicamente son una porción o sea, bueno, dependiendo del contexto como lo veamos, es una parte de la frase, es decir, palabras o partes que yo voy separando en el iterín. Luego, digamos que tengo los tokens, de esto lo vamos a estar interiorizando, o sea, no se preocupe. Luego que tenemos la frase que la convertimos en token, es decir, que la separamos por palabras, por ejemplo, vendría el proceso de backwards, que básicamente hace una matriz vectorial, donde se van contando cuántas palabras aparecen bueno, en nuestra matriz que vamos a estar diseñando. Y efectivamente luego tendríamos, digamos, los embedding, que básicamente ya aquí ya estamos hablando de algo más avanzado, que de hecho sería parte del contenido que vamos a ver en el próximo episodio. Pero básicamente este es el contexto, o sea, desde que tenemos estas frases que nosotros queremos interpretar, la o sea, la convertimos en token, luego hacemos nuestros vectores y así sucesivamente. Ese es básicamente como el ecosistema. Más adelante vamos a entrar en más detalles, pero digamos este es la línea. Aunque vamos a ver ahora un pipeline, digamos general, pero en los siguientes capítulos vamos a estar ya interiorizando. Por ejemplo, este sería un pipeline básico de procesamiento de texto desde el punto de vista de NLP.
Obviamente comenzamos con la adquisición de la data, pasamos por el preprocesamiento, pasamos por el feature engineering, pasamos por el modelado y luego el deploy. Ese sería el pipeline de cabo a rabo, es decir, desde que comenzamos con el ejercicio hasta que lo ponemos en producción. Sin embargo, en el caso que nos compete ahora, que es la parte del preprocesamiento desde el punto de vista de la representación textual, pues entonces básicamente lo que hacemos es primero limpiamos la data, eliminando símbolos innecesarios, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora en un momentito. Luego hacemos el tema de la tokenización, que en este caso es, vamos a dividir en partes más pequeñas, ya sea por palabras, etcétera. Y luego usamos lo que se conoce como stock words, que básicamente es eliminar esas palabras que no aportan valor al negocio, ya me quedé con el negocio, que no aportan valor al análisis, que son palabras que son muy comunes, por ejemplo, los artículos, la, le, li, lu. Entonces, digamos que todo ese pipeline dentro de lo que es el preprocesamiento son lo que nosotros vamos a estar haciendo, o sea, interiorizando en este episodio. Básicamente nosotros hacemos todos estos puntos precisamente para que podamos eventualmente convertir entonces a números, que como decíamos en principio, es lo que entiende la computadora. Entonces fíjense como que no es tan simple como decir, mira, toma esto y mandas a la computadora a ver qué hace con eso, sino que debemos de ir, o pasamos por un proceso, digamos, de actividades que efectivamente nos va a preparar para poder llegar al punto donde ya la data va a estar en un formato, digamos, adecuado, para entonces convertirlo a número para pasarlo a los algoritmos. Básicamente ese sería el pipeline. Ahora, vamos a hacer un ejercicio eh, simple. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta frase. Me gusta aprender sobre datos. ¿Bien? Paso 1, es el texto original. Ahora, nuestro paso 2 sería hacer el proceso de tokenización. Y el proceso de tokenización es súper sencillo, fíjense aquí. Si tomamos el texto original, me gusta aprender sobre datos, fíjense que aquí el proceso de tokenización, en esencia, bueno, aquí lo simplifiqué, pero aquí ya pusimos todo en minúscula, etcétera. Y vamos a separar entonces por palabras. Entonces tenemos una lista de palabras donde digo, me gusta aprender sobre datos. Aquí ya estamos teniendo esa lista, eh, digamos, de palabras. Ahora, luego de eso asignamos un valor. Aquí fíjense que tenemos en lo que se llama el vocabulario, donde asignamos un valor, un índice en este caso, a cada una de las palabras. Y ya para cuando tengamos, para pasar al punto de la representación vectorial o backwards words, básicamente quedaría así. Claro, en esta frase, como es una sola frase, un solo documento, como se conoce en el contexto de NLP, pues todos tienen uno. Pero si tuviéramos otra frase, ahí es que comienza a ponerse chévere en la representación vectorial, donde yo voy a ir viendo cuántas veces se repite cada palabra en cada una de las frases o documentos. Claro, esto es un ejemplo muy simple para fines para que ustedes vean más o menos la dinámica en lo que tiene que ver con el proceso, pero ahora vamos a hacerlo más dinámico, más robusto, más bien, esa sería la palabra. Entonces, de entrada vamos a comenzar con la tokenización, que básicamente lo que nosotros habíamos dicho hace un momentito, es donde comenzamos a dividir el texto en partes más pequeñas, que por lo general se hacen por palabras, pero igual aquí vamos a entrar en detalle con algunos temas. Inicialmente, ¿qué es la tokenización? Al final, lo hemos venido diciendo prácticamente desde que comenzamos el episodio, que es ese proceso donde nosotros dividimos las frases en, en partes más pequeñas, en este caso, por lo general en palabras, y a esto se le llama token. ¿Ven? Yo puedo, dependiendo del tipo de análisis que estoy haciendo, puedo hacerlo por palabra, por frase, etcétera. Pero digamos que en general el proceso es ese. eh, Dividir el texto en partes más pequeñas. Si nos quedamos con ese contexto, esa definición, pues entonces ya sabemos de entrada que cuando nos hablen de tokenización, ya sabemos de qué nos están hablando. Ahora, básicamente,
Este proceso, que dicho sea de paso, es el primero, prácticamente, bueno, primero desde el punto de vista digamos, ya del proceso digamos, de estructura del proceso, eh, el cual tenemos que hacerlo sí o sí, porque efectivamente para los algoritmos, independientemente de que sean avanzados o no, pues es muy complejo procesar frases completas, ¿no? Entonces, sí o sí, independientemente del modelo que se esté utilizando, la forma que se esté utilizando, la estrategia, al final sí debemos de comenzar con este proceso de tokenizar. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer eh, una, una prueba aquí en este punto. Miren, cuando hablamos de tokenizar, ah, básicamente existen, claro, o sea, existen diferentes tipos de formas que yo puedo utilizar para tokenizar. En principio, bueno, ya hace un momento acabo de mencionar que el más común es por palabras. Sin embargo, existen otras estrategias que va a depender mucho de el qué tipo de análisis estoy haciendo. Bien, y la profundidad del análisis que estoy haciendo. Por ejemplo, podemos tener tokenización por caracteres. Básicamente, cada letra de la frase, eh, digamos, bueno, bueno, sí, de la frase. Si hago la tokenización de la frase completa y lo voy haciendo desde un punto de vista de caracteres, pues obviamente cada carácter sería un token. Em, Otra, digamos, en las subpalabras, básicamente aquí se utiliza casi siempre cuando tenemos palabras como muy raras. ¿Bien? Por eso mencionaba que casi siempre, o la forma, la estrategia más común es cuando hacemos la tokenización por palabras, porque es la más genérica. Pero cuando hacemos las subpalabras, casi siempre lo utilizamos cuando hay palabras como muy extrañas que eventualmente necesitamos tener el contexto. Em, en esencia, la tokenización por palabra es la más común, como ya mencionaba, solo que ahí va a estar muy de la mano, que de hecho es una de las complicaciones que vamos a ver ahora con relación a los desafíos lingüísticos, que voy a estar amarrado pues, literalmente a un tema regional o de idiomas. ¿Sí? Ahora vamos con eso para que se entienda mejor. Eso básicamente es la, los desafíos que enfrenta actualmente en LP, en el contexto completo, porque por ejemplo, si solamente hablamos de la tokenización, miren, perfecto, no importa, pero cuando hablamos de NLP y puntualmente, ahora sí, puntualmente la tokenización, eh, sale que no es igual, porque al final de la jornada va a estar, digamos que sujeta al idioma en el cual nosotros estemos haciendo el análisis. Por ejemplo, en el caso del español y el inglés, que son los, digamos, bueno, al menos los que yo manejo, no manejo otro, eh, tienen más o menos la misma estructura, salvo que, por ejemplo, en inglés los acentos no existen y un par de cositas. Pero es en términos de la tokenización, pues al final de la jornada tienen como la misma dinámica, o sea, tienen espacios, se paran por coma, se hablan de párrafos, o sea, se determina un párrafo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de otros idiomas, aquí puse algunos, así como por tema de referencia, porque son más complicados, chino, japonés, y la verdad que ahí es un poquito más complicado, porque no sé, en cuanto a la estructura, pues no se denota muy bien dónde comienza y dónde termina. O sea, la separación como tal del token es un poco más complicada. Por eso es que en términos de NLP, esto representa bueno, de hecho, los investigadores actualmente eh, de esta rama pues están tan empeñados precisamente por eso, porque hay una situación lingüística involucrada que no es tan simple como decía, bueno, mira, lo que pasa es que si yo tengo 5 clientes que pagaron y 25 clientes que no pagaron, bueno, si yo entro en un modelo para entender la relación que hay entre uno y el otro, bueno, perfecto, ya salí a camino. Pero aquí estamos hablando de temas incluso regionales y ni siquiera es porque sean idiomas diferentes, porque por ejemplo, bueno, hablando del regionalismo, por ejemplo, aquí en República Dominicana, nosotros tenemos prácticamente, dependiendo de la zona donde nosotros estemos, pues tenemos palabras que incluso suenan.
con una connotación, a ver, es la misma palabra, digamos, pero el sonido, el cómo se escribe, inclusive el cómo se pronuncia, o sea, ya ahí la pronunciación, no me estoy refiriendo ya a la parte escrita, porque ahí sí o sí tenemos que escribirla como se escribe. Pero en cuanto a lo que es el regionalismo, muchas palabras se pronuncian con una distorsión, digamos, del idioma. Entonces ahí también tenemos una situación. Claro, si ya lo escribimos, bien, perfecto, no hay problema. Pero digamos que en cuanto a lo que es estos desafíos lingüísticos por el tema de idiomas, pues se pone incómodo desde el punto de vista de cómo yo puedo entrenar un modelo que es de orden lingüístico con tantas situaciones, digamos, del idioma. ¿Bien? Efectivamente, como decía, los investigadores están constantemente buscando formas para que efectivamente los modelos sean más robustos. Y ya tenemos muchísimos ejercicios por ahí, pero digamos que en cuanto a lo que es el campo de estudio de NLP, del área digamos, del área lingüística, pues ahí ciertamente tenemos muchas expectativas y muchos casos ya que están corriendo, pero todavía siguen en investigación súper profunda. ¿Bien? Ahora bien, eh, eventualmente estos ejercicios nosotros no los vamos a hacer a mano, porque imagínense ustedes hacer una tokenización usando la mente, o sea, mira, pásame la frase que yo la voy a dividir en la mente, ¿no? Ciertamente, existen muchas librerías, en este caso nos vamos a quedar con dos, que son digamos, las dos más populares del lado de Python. Por ejemplo, está NLTK y Spacy, que son básicamente dos escenarios, dos librerías que me permiten trabajar con el tema de la tokenización. De hecho, se pueden hacer un par de ejercicios más, pero aquí lo vamos a dejar hasta la tokenización. Y básicamente NLTK pues, casi siempre se utiliza más en escenarios académicos y proyectos pequeños. Y ya Spicy, pues ahí sí, digamos que se utiliza un poquito más para escenarios un poquito más robustos y en teoría proyectos más grandes. Al final de la jornada, ambas me permiten hacer el proceso de tokenización, no hay ningún problema con eso. Quizás ahí el tema es un tema de flavor, bueno, bajo la premisa que decía en principio, por un tema, digamos, de la robustez de las librerías. Pero para los fines prácticos, lo importante aquí no es ni siquiera casarse con una librería, sino saber que existen librerías que nos permiten hacer el proceso de una manera más sutil, más suave. Em, Les traje otro ejercicio para que sigamos profundizando, sigamos ya aplatanando bien lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, para entender mejor la tokenización, ¿bien? Vamos a hacer un ejercicio. En este caso, vamos a tomar la frase, la inteligencia artificial es poderosa, y la vamos a separar. Fíjense aquí, súper sencillo. Que fue lo que hicimos ahorita, inteligencia artificial es poderosa. Bien, hasta ahí todo está súper chulo, ¿verdad? Porque al final de la jornada la idea es separar esa frase grande en una frase más pequeña. Y ahí lo hicimos súper súper sencillo. Ahora, si tomamos otra frase, fíjense que aquí yo puedo decir, bueno, me encanta aprender. Pues entonces, el ejercicio de tokenización es tan simple como decir, me encanta aprender. Listo. ¿Cómo lo ven? De repente, muchas veces cuando nos metemos en estos conceptos disruptivos, muchas veces, quizás porque no lo vemos desde la base, porque ahora, por ejemplo, si cuando ya entremos al siguiente episodio, que vamos a estar hablando de modelos del lenguaje, ¿sí? Modelos del lenguaje, pues entonces ya vamos a entender de dónde que salen las cosas, porque no solamente, mira, algoritmo, dame el resultado. O sea, ok, perfecto, pero yo no sé lo que está pasando detrás. Eso es lo mismo, tal cual, cuando usamos alguna herramienta o alguna IA, un Copilot, ChatGPT, cualquiera, y nos da la respuesta porque simplemente le hicimos una pregunta, perfecto, bien. Y nos da la respuesta, pero si nosotros no tenemos el contexto de lo que yo esperaría, pues efectivamente yo voy a estar haciendo un disparate, literalmente. Porque si la herramienta me dice, yo le pregunto, ok, mira, ¿por qué el cielo es azul? Y me dice, "Oh, mira, lo que pasa es que cuando pasan los cometas dejan el polvo en el espacio y por eso es azul". Bueno, si yo no sé del proceso, o sea, si yo no sé
efectivamente qué es lo que pasa, porque yo pudiera quisiera hacer un resumen o lo que sea. Pero si yo ni siquiera sé cuál es el proceso por el cual el cielo es azul, y la herramienta me dice, mira, lo que pasa es que por los cometas que pasan alrededor del planeta, bueno, pues me quedé con esa, porque yo no sé, ni estoy profundizando, ni nada, no sé el contexto, pues entonces yo me voy a quedar con lo que me dice la herramienta. Eso es lo que pasa con estos temas, cualquiera, que tenemos que saber de dónde salen. No es que vamos a hacer nada a mano, estamos de acuerdo que no, pero ya yo sé que cuando alguna herramienta me diga algo, o cuando yo vea un contexto por ahí, un concepto, pues yo pueda saber, ah, sí, yo sé lo que significa esto. ¿Bien? Nítido. Entonces, seguimos. Por otro lado, vamos a hablar sobre eh, la normalización del texto. En el día de hoy tenemos, bueno, al día de hoy tenemos un montón de contenido, tenemos muchos videos en diferentes plataformas de streaming, tenemos data por todas partes, bien, excelente. Pero siempre que nosotros vamos a hacer uso de esta información, por lo general, nosotros hacemos lo que se conoce como una limpieza, porque efectivamente yo no voy a tomar toda la información que me sale en Internet para yo hacer, qué sé yo, un resumen de un documento o una tarea que me pusieron de la universidad. Yo no voy a bajar toda la información de Internet tal cual. O sea, yo voy descargando y la que me hacen sentido la voy guardando. Y ya cuando voy a comenzar a trabajar, pues entonces comienzo a hacer las respectivas limpiezas del lugar, ¿no? Voy, quito, por ejemplo, temas que no van relacionados al tema que ando buscando, etcétera, etcétera. En el caso de NLP y en el pipeline que estamos trabajando, existe algo similar. Esa es la limpieza, ¿verdad?, del texto. Y aquí pasamos por varios puntos. En esencia, este sería, digamos, el primer paso eh, que debemos de ocupar, porque imagínense ustedes que nosotros comencemos a hacer temas de tokenización, de backup word, con basura. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Entonces, aquí lo que hacemos es que de entrada nosotros pasamos todo a minúscula y así, por ejemplo, fíjense que, aquí un paréntesis, fíjense que cuando nosotros utilizamos Python, Python es una herramienta que es key sensitive. Es decir, que si yo defino una variable que se llame nombre con todo minúscula y nombre con la N mayúscula, al final para Python son dos variables diferentes. Bueno, en este caso lo que andamos buscando es precisamente evitar esa diferencia en cuanto a lo que es bueno, cuando estemos ya en el siguiente proceso de poder identificar las diferentes palabras que son diferentes, valga la redundancia. Entonces yo convierto todo a minúscula y ahí arranca entonces nuestro proceso de limpieza. Otra parte de, digamos, del proceso que ocurre acá es efectivamente quitar estas cosas que no, estos caracteres que no aportan valor, los números, caracteres especiales, etcétera, etcétera, bueno, que no me aportan y que efectivamente lo que trae es ruido. O sea, eso básicamente eso es ruido. Por ejemplo, aquí puse una frase bien bonita que dice, con signo de admiración. Fíjense que tengo signo de admiración, tengo símbolos, palabras acentuadas, tengo valores numéricos, etc. Entonces, la frase es tal cual. La IA es increíble en el 2026. Si yo convierto eso, o sea, yo comienzo por el proceso de limpieza completo, al final me va a quedar, la IA es increíble, pero si ustedes se fijan, ya yo no tengo signo de admiración, todo está en minúscula, no tengo palabras acentuadas, no tengo valores numéricos. O sea, ese es el proceso de limpieza en este punto, donde yo debo de cruzar por varias etapas de limpieza que me permitirán eventualmente comenzar a trabajar. O sea, ya con esto yo puedo pasar a la siguiente etapa. Pero lo que estamos haciendo aquí es que estamos quitando ese ruido previo a la etapa subsiguiente. Claro, nos va a faltar una etapa que lo habíamos mencionado ahorita, que es la de los stop words, que básicamente son estas palabras comunes, ya lo había mencionado ahorita, que también forman parte, digamos, del contenido de una frase.
Ahora, el tema está que si, por ejemplo, nosotros lo quitamos de un párrafo, de una frase, eventualmente voy a tener un problema. O sea, a ver, si lo veo desde la perspectiva gramatical y le quitamos los artículos a una frase, pues obviamente no va a tener sentido. Pero desde el punto de vista del análisis de texto, pues no me aportan valor y por eso existe un proceso que se llama tal cual, Stop Words. De hecho, dentro de los paquetes eh, a- em, de diferentes librerías, existen métodos, literalmente. Mira, que yo ni siquiera tengo que puntualizarle. Mira, yo no, así como, mira, yo quiero que tú me quites los artículos o quiero que me quite las vocales. O no. Es que yo simplemente le digo, mira, o sea, remueve los stop words. Y ya dependiendo del idioma, porque ese es otro tema, porque los stop words van a cambiar dependiendo del idioma. Em, claro, por la definición del idioma, ¿verdad? Y yo simplemente le digo, mira, el lenguaje en el cual yo estoy trabajando es inglés, pues entonces también quítame los stop words en el idioma inglés. Y ese proceso lo va a usar de manera automática, porque de repente ya existe, ya hay una definición, ya hay una lista de palabras, de stop words que fueron definidas, o sea, que yo ni siquiera tengo que sentarme a crear una lista de estas palabras que no aportan valor, sino que ya existe una lista dentro de, bueno, en los métodos de las librerías que mencionamos anteriormente, que ya propiamente están definidas. ¿Ok? Yo simplemente tengo que decirle, mira, pasa por este proceso y elimina todo lo que tú consideres como storage. Em, Básicamente, en cuanto a qué significa este proceso o en qué ayuda este proceso, la idea es que el modelo se enfoque puntualmente a las palabras que son relevantes y no que esté pendiente a todos esos ruidos que pueda traer la frase. Entonces, en el momento en que ya quitamos estas palabras del medio, digamos, esos artículos y demás, pues entonces ya el modelo se va a quedar con la esencia, se va a quedar con la crema nata digamos, de la frase o de la oración y efectivamente se va a poder concentrar en esa parte. Ahora, mm, tenemos que considerar, porque ciertamente aquí tenemos una discordia, literalmente, porque en algunos casos se puede perder la esencia de la frase. Y más si estamos utilizando algoritmos que no son tan robustos, porque ciertamente nosotros podemos tener unos modelos que son súper simples, que para los fines de yo entender, por ejemplo, el pipeline bueno, en este caso el preprocesamiento del texto, pues tú dices, bueno, mira, yo lo voy a usar así porque quiero entender el flujo, pero de repente, si esos algoritmos no son tan robustos, pues fácilmente que puede tener una situación de perder el contexto. ¿Eh? Por eso que de repente habría que ver en qué escenario estamos. Pero sí o sí, el proceso generalmente sí va. O sea, ahí no habría tema. La situación es que hay que ver el contexto donde estamos y si es, por ejemplo, un escenario educativo, lo que sea, porque casi siempre en los escenarios profesionales, digamos, empresariales, pues sí tenemos que pasar por dicho proceso. Quizá por el mismo tema de la basura que pueda llevar. Listo. Entonces, otro proceso que pasamos en nuestro pipeline, eh, estamos hablando del steaming y de la lematización. El steaming, por ejemplo, reduce la palabra eliminando prefijos y sufijos, digamos que usando reglas simples, o sea, literal, toma la palabra y la parte. En este caso, por ejemplo, si yo tengo la palabra aprendiendo, se convierte en la palabra aprende. O sea, lo partió literalmente le quitó un sufijo. Pero entonces se pierde la idea. Ahí tenemos un tema, porque no todas las palabras se pueden romper así. Pero bueno, entonces para ello también tenemos la lematización que básicamente reduce la palabra a su forma base real del diccionario, o sea, a su forma raíz. Y ahí sí lo busca, o sea, lo hace bien, o sea, lo hace no solamente quitando prefijos y sufijos, sino que busca su raíz en el diccionario y la define. Por ejemplo, en este caso, la palabra aprendiendo, pues entonces el verbo base, la palabra base es aprender. Es decir, que si yo tengo varias formas de escribir la palabra, por ejemplo, aprendiendo, aprenden, etcétera. Al final, si utilizamos la lematización, pues básicamente la palabra va a quedar en aprender.
o sea, buscando su palabra raíz. Al final, lo que se busca con este tema es poder, primero, reducir todo eso con esas palabras que son, digamos, que tienen definiciones, a ver, términos distintos, aunque es la misma palabra, pero tienen una connotación o una, digamos, forma de escribirlo de manera distinta, aunque al final en su base, en su raíz, sea la misma palabra. Entonces ya estamos reduciendo el universo de palabras para fines de la matriz. Y efectivamente, eso nos da un poder de análisis más amplio, porque en vez de tener que procesar, por ejemplo, 1000 palabras, pues entonces si comenzamos a llevar todas esas palabras a su raíz y quitamos los bajos, o sea, todos los procesos que hemos hecho hasta ahora, pues entonces fácilmente que quedan 200 palabras, 300 palabras. Entonces, esa forma, bueno, ya de hecho lo habíamos mencionado en otros episodios, donde buscamos, donde se aplica nuevamente lo que es el principio de parsimonia, donde decimos que entre más fácil es mejor, o entre más sencillo mejor. Entonces aquí también se aplica esto. Entonces, en vez de yo trabajar con el universo de palabras de todo el texto, todo el párrafo, pues entonces yo reduzco de manera, digamos, alta, o sea, una forma bien robusta, y quedamos con pocas palabras para trabajar. ¿Eh? Listo, listo, listo. Este tema como que es chévere, no sé. De repente vamos a pasar aquí a la mañana. Listo, entonces, a ver, si nosotros comenzamos a mencionar desde del primer proceso que hicimos hasta ahora, esto sería nuestro pipeline de preprocesamiento de datos, de texto en este caso. Entonces, ¿qué es el pipeline? En este caso son todos estos pasos que nosotros hemos definido hasta el momento, que al final nos va a dejar la data lista para poder seguir a nuestra siguiente etapa o entrenamiento de modelo o lo que fuera. Si tenemos que mencionarlo, digamos que de una manera secuencial, pudiéramos verlo de esta forma. Por ejemplo, primero limpiamos el texto, básicamente quitamos todos estos caracteres innecesarios eh, de, del texto. Luego pasamos por el tema de la tokenización. Después pasamos a la eliminación de los stock words. Y después pasamos, digamos, por el steaming y la lematización, que ya como habíamos dicho, es este proceso que lleva las palabras a su raíz, ¿no? A su definición original, eh, bueno, a su raíz. Y ya cuando tenemos todo este pipeline, que ya queda la data, pues entonces podemos ya, eh, digamos, tener todo listo para nuestros modelos. ¿Eh? Ahora, obviamente, si lo queremos ver como un ejercicio más robusto, aquí lo traje como una visión más general con un ejercicio, efectivamente, para que podamos interiorizarlo. Por ejemplo, aquí decimos, la inteligencia artificial es increíble en 2026. Excelente. De aquí parten los diferentes pasos. Por ejemplo, fíjense que el primer paso es convertir a minúsculas. Bien. Toda la frase, aunque todavía queda con caracteres especiales y demás, y sus palabras acentuadas, pero es como para ir llevando la idea conceptual. Pasamos todo a minúsculo, por lo que quedaría, la inteligencia artificial es increíble en 2026. Bien. Luego pasamos a nuestro siguiente paso, que es eliminar los signos de puntuación y números. Entonces, aunque a mí se me quedó quitar el número de aquí, pero bueno. La inteligencia artificial es increíble en 2026. Por lo pronto ya se le quitaron los signos de admiración en este punto. Ahora, debí de quitar el 26, pero no importa. Ya sabemos que ese no iría en esta parte, en el que lo quitamos más hacia abajo. Eliminar los Star Wars. Básicamente son todas estas palabras comunes. Fíjense que simplemente, si comparamos esta frase que dice inteligencia artificial increíble, lo que quitamos fue la palabra, la es en. Y obviamente el número, que de entrada no iba a ir, pero bueno. Queda entonces inteligencia artificial increíble. Si esto lo hacemos, en este caso estamos utilizando la lematización, o sea que estamos simplificando la palabra y lo estamos llevando a su raíz. Fíjense que la palabra increíble está acentuada. ¿Bien? Ese básicamente es el único cambio en este punto. Y al final me queda
inteligencia artificial incluida. Básicamente, después de que pasamos por todas estas, digamos, fases, estos pasos, pues entonces ya estamos listos para pasar a nuestro siguiente escenario, que efectivamente es el backwards. O sea, aquí nosotros vamos a comenzar a crear nuestra matriz vectorial. ¿Bien? Está otro nivel ya. Listo, listo, listo. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos trata nuestro backwards. ¿Qué significa esto? Mire, luego que pasamos por todo este proceso de transformación, ¿bien? Pasamos por toda esta etapa, ya digamos comenzamos a limpiar, ya nos queda la frase completa bien, bien limpia, ya quitamos los ruidos, etcétera, etcétera. Pues entonces, aquí es que viene el punto donde ya vamos a comenzar a hacer la representación textual que habíamos mencionado en principio, que es donde ya vamos a comenzar a transformar ese texto a números. ¿Ven? Porque recuerden que los números son los que entiende la computadora. Todavía hasta donde lo tenemos, pues simplemente son palabras. Y la computadora no entiende palabras, entiende números. ¿Bien? Entonces, aquí, cuando hablamos de backup words, básicamente es esa técnica que vamos a utilizar para tomar todas esas palabras que quedaron al final en el proceso anterior para mostrarlo como números. Y efectivamente, aquí vamos a tener una matriz al final. Vamos a hacer, incluso vamos a hacer ejercicios acá para que ustedes lo vean de manera práctica. Eh, Básicamente el proceso, si bien, bueno, en esencia lo que va a hacer es que va a hacer una matriz, o sea, vamos a hacer una tabla de frecuencia, por ejemplo, de cada una de las palabras por cada una de las frases. Aquí al final no anda pendiente cuál es el contexto, literalmente, o sea, que esté en un orden específico de la palabra, pues no le importa realmente, sino que vamos a hacer una representación matricial, en este caso bueno, una de frecuencia, perdón, donde se van a estar enumerando la cantidad de veces que se representa una palabra en los diferentes documentos que estamos trabajando, ¿no? Que estamos analizando. En esencia, después de que nosotros hacemos todo esto, es que ya nosotros podemos, eh, digamos, tener un acercamiento más de cara a que la computadora pueda entender lo que estamos haciendo. Claro, aquí tenemos un tema con esto porque igual tiene sus oportunidades, de hecho hay otros mecanismos, pero digamos que este es un enfoque muy simple, o sea, un enfoque, digamos que básico, que es, digamos, un primer acercamiento para hacer esta representación textual para que el computador pueda entender las frases. Por lo que eventualmente vamos a ver un par de cosas más adelante, pero digamos que este sería, digamos, nuestra primer premisa. Ahora, ¿cómo se construye este backup word? Básicamente son varios pasos. Eh, Primero definimos lo que es un vocabulario. Fíjense aquí que yo puedo tener, o sea, a partir de una frase, de un texto, de un párrafo, yo puedo sacar, después de haber pasado por todos los procesos anteriores, me van a quedar ciertas palabras. Entonces, esas palabras yo las voy diciendo, las voy definiendo como un vocabulario en este caso. Entonces, tengo un vocabulario, aquí yo tengo cats, dogs, garden, mat, running y sleeping. Esto básicamente es el vocabulario, o sea, todas las palabras únicas que quedaron en los textos que estoy analizando. ¿Bien? Ese es el vocabulario, están todas las palabras y fíjense que aquí no tengo un orden específico, sino que son palabras. Ahora, eventualmente, este vocabulario, o sea, esta lista, es la que yo voy a usar para crear un vector. ¿Bien? En este caso, fíjense que aquí, yo digo, bueno, si yo tengo el documento, cuando hablamos de documentos son, imagínense dos frases o dos párrafos. Entonces, si yo digo, bueno, en el primer documento, la palabra cat aparece una vez, pero no aparece perro. Recuerden que yo tengo el vocabulario y yo voy a hacer esta matriz a partir del vocabulario. Pero ¿qué pasa? El, la palabra dog al final no era del documento uno, sino del documento 2. Entonces ya yo voy definiendo esta matriz. Entonces digamos que cat sí aparece, tiene una, dog no aparece, garden tampoco, mat aparece una, reunir no aparece y sleeping no aparece. Ese es del documento uno, o párrafo uno, o texto uno, o correo uno. En el documento 2
pues entonces yo no tengo la palabra cat. Sin embargo, tengo la palabra dog, garden y union. Los demás, pues obviamente no aparecen, entonces ya voy creando esa matriz. ¿Sí? Esto lo que me permite es poder tener, digamos, una representación, digamos, hasta homogénea, bueno, consistente para fines de poder entrenar mi modelo posteriormente. Bien, fíjense que esto está súper sencillo, súper sencillo. Aunque nosotros vamos a hacer un ejercicio más práctico, porque digamos que al ser uno de los procesos iniciales de todo el pipeline, pues obviamente necesitamos manejarlo de manera correcta. Pero básicamente es esto. ¿Bien? Por ejemplo, aquí ya tenemos la representación completa, ¿no? O sea, ya tenemos el vocabulario, que fue lo que definimos anteriormente. Ahora vamos a convertirlo a nuestro vector. Aunque yo hice una representación vectorial en el slide anterior, pero aquí vamos a hacerlo ya con diferentes frases para que ustedes vean qué chulo queda. En este caso, fíjense que yo tengo the red dog, cat eat dog, dog eat food y red cat eats. Básicamente, este sería el vocabulario, o sea, todas las palabras. ¿Sí? Fíjense que esos son todos los documentos. Y a partir de aquí, yo voy a validar cuántas veces aparece cada una de las palabras en cada uno de los documentos. ¿Ok? Ya aquí estamos creando un vector. Está súper sencillo, ¿no? De repente, como de verlo desde esta perspectiva, tú dices, ah, hombre, pero mira, por eso es. Pero miren aquí, por ejemplo, si hablamos de la primera frase de Red Dogs, básicamente yo tengo the Red Dog. Y ya las otras palabras no aparecen en este documento, por ende, todos quedan en cero. Igualmente en la segunda, cat, eat, dog, básicamente no tenemos el artículo the ni el color red. Sin embargo, tenemos el dog, el cat y el eat. Y así sucesivamente con las otras, digamos, documentos. Dogs, mírenlo aquí. Eat, mírenlo aquí. Y food, mírenlo aquí. Red, de este lado. Cat, de este lado. Y eat, de este lado. Entonces, todas aquellas palabras que para cada uno de los documentos que no aparecen en el documento se representan con el valor 0. Y las que sí aparecen, pues con el valor 1. O la cantidad de que sean en el documento, pues yo puedo tener la palabra div varias veces. Pero digamos que ya aquí lo tenemos, ya tenemos, perdón, nuestro vector, ¿verdad? Ya estamos convirtiendo todas estas frases que habíamos quedado, quedó ya preparada para fines de pasarle a la máquina para que entienda, pero entonces todavía nos faltaba esta representación vectorial, que este es el resultado. ¿Sí? En este caso es mediante frecuencia, cantidad de veces que aparece una palabra en cada documento. ¿Eh? Ahora, el problema es que si ustedes lo ven así, te dicen, bueno, pero esto está súper fácil, yo no entiendo por qué tenemos que buscar otras formas, porque incluso cognitivamente hablando, es súper sencillo, ya lo entendimos, estamos hablando de que en menos de, qué sé yo, de 15 minutos ya estábamos entendiendo lo que querías, lo que significaba, por ejemplo, el tema de la representación vectorial, pero ¿qué pasa con esta forma? Ahí es que viene la pregunta del millón. Si bien este proceso es súper sencillo, bueno, ya lo vimos, eh, no es nada complejo. De hecho, si nosotros utilizamos una librería, lo hace súper más rápido todavía, porque ahora para fines didácticos lo hicimos al pasito, lo fuimos haciendo step by step, pero en el caso de hacerlo con una librería, no importa ni siquiera la extensión del texto, o sea, se va a hacer súper sencillo y se va a entender. O sea, nosotros vemos ahora mismo el resultado de una librería con esta matriz, ¿verdad? Y lo vamos a entender al tiro. Si vemos esa representación vectorial, nosotros, de hecho, es más difícil pronunciar representación vectorial, que es lo que implica. Ahora, el problema con esto es que como, si ustedes se fijaron, el proceso de Backwards Words, básicamente, a ver, no está pendiente al orden de las palabras. Simplemente él toma la palabra y comienza a hacer su matriz. Pero eso no puede tener un tema, porque, por ejemplo, ya tú no vas a tener el contexto al final. Por eso es que, por ejemplo, la intención de los investigadores es decir, mira, es que sí, ciertamente es fácil de entender,
Estamos de acuerdo con eso. La implementación es súper sencilla también, pero tenemos un par de problemitas. Por ejemplo, a medida que el texto es lo más grande, más extenso, pues el vocabulario también se va a poner así y eventualmente todos los pasos después. Entonces, eso puede traer ciertos temas, incluso hasta para el tema de performance, de consumo de máquina. Por eso es que nacen otros, digamos, otras herramientas, otras tecnologías que me permiten ver o sea, hacer este tipo de procesos. Quizás ni siquiera hacerlo tal cual, porque entonces no tendría sentido, pero sí que son técnicas un poquito más avanzadas para poder, digamos que generar toda la matriz más de una forma más sencilla y la generación principalmente más sencilla, porque al final del día tenemos que hacerlo sí o sí. O sea, la máquina va a entender unos números, entonces sí, igual, independientemente de la tecnología, de la herramienta que utilicemos o la técnica que utilicemos, pues sí el resultado va a ser básicamente una matriz, pero la forma va a ser más eficiente. Ese sería, digamos, que el concepto. Ahora, miren aquí ya un ejercicio quizás más aplatanado. Digamos que está completo. Miren, por ejemplo, me gusta data. Eso es una frase. Me gusta machine learning. Esa es otra frase. De aquí salen los vocabularios. Por ejemplo, yo puse dos columnas para que para distinguirlo. Si tomamos la primera frase, esta columna dice, o sea, en el vocabulario, me gusta data. Si vemos en la otra columna, dice, me gusta machine learning. Aquí básicamente yo o sea, lo puse así para que se pudiera diferenciar. Pero si yo tuviera que hacer el vocabulario, obviamente nada más va a aparecer una sola me y gusta. ¿Bien? Aquí que sé cómo separarlo, pero bueno, se quedó en gacho. Eh, Al final, si yo hago mi matriz, ¿verdad? Mi representación vectorial, pues entonces fíjense cómo queda. Tenemos las dos frases y tenemos entonces la palabra me, aparece aquí, gusta, data. Y la palabra machine learning no aparece. Así es que quedaría el vocabulario. Fíjense que la palabra me solamente aparece una sola vez. Aunque si yo lo separo por frase, pues obviamente aparece dos veces. Pero ya cuando yo creo el vocabulario quedaría de esta forma. Y ya con esto, con este vocabulario ya definido de esta manera, pues entonces me quedaría la representación vectorial de esta forma. Entonces decimos, mira, la palabra me gusta data, perfecto. Ahora, de la segunda frase, me gusta, no tengo la palabra data, sin embargo, sí tengo una que dice machine learning y otra learning. Básicamente, aquí ya yo estoy viendo cómo queda la matriz. O sea, las columnas, pues me indica cuántas veces me aparece la misma palabra. Miren aquí, por ejemplo, la palabra me aparece dos veces, la palabra me gusta dos veces, la palabra data una sola vez, machine una sola vez y learning una sola vez. Y cada fila, pues básicamente la frase con sus respectivas palabras. Súper sencillo. Bien, equipo. Espero que hasta ahora no estén infundiendo yo, porque de entrada este es un tema bien simple. Fíjense que hemos estado como un journey muy alegre para variar. Bien, eh, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a trabajar. Voy a hacer un ejercicio algo chévere. O sea, vamos a trabajar un poquito con Python. Pero previo a eso, vamos a hacer primero un par de connotaciones. Por ejemplo, en el caso de la tokenización, eh, como habíamos mencionado, nosotros tenemos dos librerías que podemos utilizar sin ningún problema. Al final, vuelvo y recalco, en esencia lo que andamos buscando en este punto es poder dividir frases, oraciones, párrafos, etcétera, a palabras, o sea, bueno, palabras o frases un poquito más chiquitas. El tema está en que ahora no lo vamos a hacer de forma manual, porque la idea no es esa, la idea es que nosotros podamos utilizar herramientas que me permitan hacerlo. Eh, Efectivamente, cuando usamos ya librerías y demás, todo esto va a quedar al tiro. O sea, no tenemos que ir como lo fuimos definiendo, mira, paso uno, tal cosa, paso dos, tal cosa, sino que ya simplemente le digo, mira, yo quiero hacer el proceso y ya internamente la librería sabe cuáles son todos los procesos que van y listo, se hace, me da el resultado. Al final de la jornada, la idea con esto es que nosotros podamos reducir errores, etcétera, etcétera, incluyendo el tema de la inferencia de errores humanos.
eso se cae de la mata, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos utilizar librerías que nos ayuden a hacer este trabajo de manera más sencilla. Eso con relación a la tokenización. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del preprocesamiento, pues ya aquí lo mencionamos. O sea, ya incluso tenemos un pipeline, un step by step de cómo debemos de hacer el proceso. En el caso de limpiamos, o sea, convertimos los valores a minúscula, eliminamos los signos de puntuación, número de caracteres raros, o sea, sacamos los stop words, hacemos el tema de la tokenización, utilizamos el tema de la lematización, bla, bla, bla. O sea, todo ese preprocesamiento ya nosotros desde Python podemos utilizarlo con herramientas, con librerías que nos van a simplificar el trabajo. Porque imagínense, si tenemos que hacerlo a mano, pues fácilmente tenemos que dejar esto. Ahora, en esencia, una de las ventajas de poder entender todo esto, o sea, por eso hice muchos ejercicios manuales hoy, que cosa que o sea, quizá para algunos de ustedes se me encontrarán raro, pues yo siempre trato de hacer ejercicios en las herramientas, en este caso Python, pero o sea, a medida que iba haciendo el contenido, me di cuenta que muchas veces nosotros hacemos la cosa por inercia, ¿no? Hacemos los ejercicios por inercia y no entendemos bien cómo funciona. Entonces, en este dije, no, perdón, vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a hacerlo ejercicios simples, pero manuales, para que cuando utilicemos la librería, ahora que lo vamos a utilizar, pues entonces sí sepamos exactamente qué es lo que pasa detrás. ¿Bien? Y parece que funciona. Ahí ustedes me dejarán saber en los comentarios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, después de que pasamos por todo el preprocesamiento que ya deberíamos haber hecho con el texto, también debemos de hacer nuestra matriz, ¿verdad? Lo que nosotros acabamos de hacer, donde pusimos todo en una representación vectorial, etcétera, etcétera, pues entonces también lo vamos a poder hacer con Python. En este caso, bueno, igual vamos a trabajar con otra librería de la que hemos utilizado en otros episodios, que en este caso es Scikit-learn, y vamos a utilizar Count Vectorizer. Digamos, esta magia lo que hace es que toma toda la data, todo el texto y comienza a generar la matriz que nosotros hicimos ahorita manualmente. O sea, fíjense que no es que nos vamos a pasar ahora media mañana limpiando la data manual porque si así no vamos a terminar. Pero sí, ahora en el caso de nuestra representación vectorial, pues básicamente vamos a estar utilizando Scikit-learn puntualmente con Count Vectorizer para que nos ayude con esa tareita. Y efectivamente, el resultado va a ser exactamente el mismo que ya nosotros hemos visto cuando lo hicimos manual. Por ende, podemos pasar perfectamente a nuestro siguiente punto, que es la interpretación de la matriz. Al final, digamos que la esencia de este episodio porque no hemos terminado, precisamente que nosotros podamos entender qué significa cada cosa. Yo puedo decirle a ustedes que técnicamente nosotros podemos terminar haciendo un montón de, digamos, de matrices y etcétera, ya sea a mano, ya sea con una librería, etcétera. Pero si no terminamos de entender lo que está pasando o sea, dentro de todo este ecosistema, pues al final de la jornada no nos funciona. Porque no solamente, no debemos de ser usuarios de la herramienta, nosotros es entender, o sea, saber cómo funciona. Por si acaso hay algún error, nosotros podamos identificar de manera correcta. Fíjense que aquí yo puse un ejercicio muy, muy sencillo, ya digamos que respondiendo, o más bien siguiendo la misma línea que habíamos dicho anteriormente sobre, mira, tengo algunos posts de una red social cualquiera, tengo tres para ser exactos, y de aquí comienzo entonces a hacer nuestro proceso, en este caso la matriz, donde yo digo, mira, la palabra tal aparece aquí, la palabra tal, cada vez que aparece en uno de los textos, fíjense que son tres, aquí tengo tres líneas, cada uno de los tweets
Mira, esta palabra aparece en el documento 3, esta palabra aparece en los 3 documentos y así sucesivamente. Ya con este contexto claro de qué es lo que pasa cuando se crea la matriz, ya estamos a otro nivel. O sea, ya nosotros ahí estamos entendiendo qué es exactamente lo que pasa cuando yo utilizo cualquier librería que tiene que pasar a hacer un análisis de sentimientos, por ejemplo, y ya sé cuál es la parte del preprocesamiento que ocurre detrás. Puedo pedir la información, porque si yo puedo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero usar una librería que está eh, muy enfocada a un caso de uso específico de análisis de texto. Aparte de ahí, yo le puedo decir, mira, yo quiero saber el corpus, yo puedo saber, por ejemplo, la matriz que me la devuelva completa. Yo quiero, pero ya yo sé qué significa. Bien, esa es la diferencia. A cuando yo simplemente hago que la librería corra, me da un resultado y yo eso lo presento y no sé ni siquiera lo que está pasando. Bien, eso, Tilín. Entonces, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver un ejercicio en práctica en librería que, bueno, es simple de hecho. Ya en los siguientes episodios vamos a estar profundizando en otros temas. En este que estaba muy focalizado, pues efectivamente creo que este es el primero que vamos a ver con código, pero es también súper sencillo. Fíjense aquí. Vamos a utilizar Count Vectorizer, como le decíamos hace un momentito, que es de la librería de Scikit-Learn. Aquí tenemos 4 textos. Esto puede ser 4 posts en X, por ejemplo. Y a partir de aquí comenzamos a crear los diferentes procesos. Por ejemplo, aquí vamos a crear el vectorizador, o sea, la instancia de Count Vectorizer. Y vamos a generar, por un lado, la matriz de backwards. Básicamente, esta sería eh, los métodos que vamos a utilizar en este caso de la librería de Scikit-Learn, de Count Vectorizer. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí estamos generando el vocabulario. O sea, a partir de aquí, de todas estas frases que tenemos aquí, que son 4, este fue el vocabulario que encontró. ¿Qué quiere decir el vocabulario en este punto? Que de todas las palabras que están ahí, puede que me haya aparecido 5 o 6 veces, por ende nada más aparece una. Entonces, si yo puedo decir, ok, el vocabulario lo que me va a indicar es todas las palabras que son únicas. Fíjense que ya me quedé con aprender, data, encanta, es, gusta, learning, machine, me, poderosa, science. Ese es el vocabulario. Ahí no hay ninguna palabra repetida. Si eso creamos la matriz a partir de aquí, fíjense aquí, esto es súper sencillo. Cuando hablo de la matriz, aquí lo que me está diciendo es, mira, para el primer post, el primer mensaje, la palabra aprender no está, data sí, y así sucesivamente. O sea, esta es la matriz. Aquí abajo lo explico más chévere para que ustedes vean qué bonito queda. Pero digamos que esta es la matriz que se generó a partir de este vocabulario que nosotros tenemos, que estaba comparándolo específicamente contra el texto original. ¿Ok? Entonces, al final queda así. Imprimí el texto aquí para que pudieran verlo más fácil, ¿no? El texto, el vocabulario y la matriz del backwards, o sea, mi representación matricial. Entonces, ¿qué decimos? La primera, eh, digamos, ahora no está aquí. La primera palabra del vocabulario me dice aprender. Pero si ustedes lo ven con relación al texto, en el primero no está, en el segundo no está, en el tercero tampoco. Sin embargo, en el cuarto sí. Entonces, decimos 0001. La palabra data aparece en la primera y en la tercera. Si lo revisamos, fíjense aquí, me gusta data, en la segunda no aparece, en la tercera sí y en la cuarta no. Entonces es 1010. Y así sucesivamente con las demás. Encanta. Bueno, encanta, según lo que dice aquí, solamente aparece en la última frase. Pues menos aquí. Es, la palabra es, vemos que aparece en la tercera. Sería es. Gusta, según lo que vemos aquí, aparecen las 2 primeras frases. Miren aquí y miren aquí. Y así sucesivamente ya tenemos, y fíjense el proceso que fue súper sencillísimo. Lo que pasa es que aquí para fines de documentación lo puse bien
como separadito, con sus comentarios, etcétera, etcétera. Pero al final hacemos una instancia de Vectorizer, que es que es de una clase de Scikit-Learn. Eh, Generamos nuestra matriz con el método FitTransform de Vectorizer. Get feature name out, eso para fines de ver cuáles son el vocabulario. Hacemos nuestro arreglo y listo. Aquí esto es para chulería. Pero ya fíjense que nada más hice dos o tres cositas y ya tenemos todo lo que nosotros pudimos hacer, bueno, que hicimos literalmente a mano. Ahora lo hicimos con una librería, con un solo método, básicamente. Bueno, con varios, pero con una sola librería, súper sencillo. Y ya esto sí ya lo entiende la computadora. Claro, luego faltan otros procesos, pero ya digamos que ya en vez de yo decirle a la computadora, mira, me gusta la data, que no lo va a entender, sino tengo que mandar una representación vectorial numérica, entonces ya por lo menos con esto ya está más cerca de entender todo lo que estoy diciendo. ¿Bien? Eh, ¿Qué les digo? Bueno, señores, nada, yo creo que por hoy estuve muy bueno, considerando que hoy es domingo, en la mañana, bien tempranito, así que ya ustedes saben. Bueno, en el día de hoy, pues hablamos un montón de cosas, hablamos, digamos que dentro de lo que es el proceso de NLP, vimos lo que es los diferentes procesos que se ocupan, como la tokenización, digamos, que es básicamente el proceso donde ponemos nuestras frases en palabras, o sea, lo reducimos a palabras. Hablamos sobre los retos que tienen que ver con el tema de la tokenización. Hablamos de la normalización, la limpieza del texto. Ahí mencionamos, quizás es un concepto nuevo, que es el de stop words, aunque lo mencionamos en el episodio anterior, al igual que el steaming y la lematización, que son básicamente todas estas actividades que vamos a estar haciendo dentro de lo que es el preprocesamiento. Y ya luego que hacemos todo eso, que es, digamos, para mapear la data, o sea, para que quede chévere para analizar, entonces ahí entramos en otro concepto que es el backwards, que básicamente es la que nos va a permitir hacer nuestra representación textual, o vectorial, para fines de pasar a un algoritmo. ¿Ok? Básicamente ese fue el resumen de lo que estuvimos viendo en el día de hoy. Y como siempre, aquí les dejo un montón, digamos, de recursos para que puedan seguir, pues, entendiendo de qué va estos temas, porque no es tan simple como, mira, ya yo sé usar la librería, vamos arriba, sino que hay, o sea, a medida que va saliendo más tecnologías, se van mejorando los procesos, etcétera, pues entonces hay autores, hay recursos, hay libros que nos permiten, pues, seguir aprendiendo de estos temas. Entonces, nada, para la siguiente semana, Dios mediante, vamos a entrar al episodio número 3, que son los modelos del lenguaje. Aquí vamos a hablar puntualmente sobre Word2Vec y Glove, que básicamente son como, si lo vemos desde una panorámica de, ¿cómo se llama?, de ir avanzando, esto sería como una versión más, ¿cómo se llama?, full injection del proceso que acabamos de ver en el día de hoy. Pero básicamente vamos a seguir las mismas dinámicas. O sea, este capítulo completo es de NLP, entonces vamos a ir avanzando en este contexto. Y ahora vamos a estar hablando de temas un poco más avanzados para la siguiente semana. Entonces, por lo pronto, equipo, pues nada, de verdad muchas gracias por estar al pendiente del proyecto. Muchas iteraciones, muchos comentarios, muchas chats en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Pero digamos que al final de la jornada de todo esto es que podamos aprender y podamos estar al pendiente de nuestra preparación profesional. Y más si estamos, digamos, interesados en pertenecer o estar en este mundo tan chévere de los datos. Por lo pronto, pues vamos a dejar la sesión hasta aquí. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, ya saben, estamos en los diferentes canales y literal, hasta en la calle me pueden encontrar. Pero cualquier cosa que tengan alguna duda o lo que fuere, pues me dejan saber y la tratamos y la vamos a resolver. No que la vamos a tratar, que la vamos a resolver para que no quede nada inconcluso. Por lo pronto, pues pasen muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana. Hasta luego.